¿Alguna vez te preguntaste cómo una pequeña ciudad costera de Brasil se convirtió en una ciudad tan rica y urbanizada en la zona? A mí me llamó mucho la atención y es por eso que quiero traerles este video. Me puse a investigar bastante sobre la historia de Balneario Camboriú. La verdad fue bastante complicado conseguir información sobre esto. Hay varias versiones, hay varias teorías, hay cosas que están sin certeza. Así que estuve bastante investigando y les voy a traer acá lo que más certero es. Me han estado pidiendo que haga video reacciones a historia de Brasil y en vez de traerles video reacciones, a mí me gusta mucho investigar sobre la historia, saber sobre qué pasó antes en un lugar, y está muy bueno traer este tipo de contenido porque te hace ver cosas que uno no se imagina. Así que antes que ponerme a reaccionar, prefiero traerles un contenido bien completo sobre algo que no he visto que hayan hablado en YouTube. Así que vamos a ver cómo esta ciudad se convirtió en la Dubái de Brasil, como es que le llaman. Empecemos por lo más básico. Balneario Camboriú es una ciudad ubicada en Santa Catarina, Brasil. Es una ciudad costera del país y se le suele llamar la Dubái brasilera, no por el parecido que tenga con Dubái, sino por la cantidad de edificios tan altos que tiene. Y esto es a pesar de su tamaño, porque la verdad la ciudad es bastante pequeña, pero aún así es bastante rica y es conocida por una de las ciudades más desarrolladas que tiene el país. Entonces, ¿cómo una ciudad tan pequeña, teniendo unos comienzos tan parecidos a los que tuvieron las ciudades de alrededor, consiguió tal riqueza y tal desarrollo? Eso es lo que le quiero contar. Pero para responder esto tenemos que empezar a ver un poco de la historia y entender qué es lo que pasó en estas tierras hace mucho tiempo. Y la verdad es que Balneario pasó por varios procesos muy interesantes para llegar a esto. Los primeros habitantes de la zona eran recolectores. Bueno, ya sabemos que eran esos típicos indios, los indígenas, que se dedicaban a recolectar, a la caza y tal. Y después vinieron los indios carijos, que estos indios eran guaraníes. Y bueno, pasó lo típico de toma de tierras, se apropiaron de esas tierras y estuvieron un tiempo ahí hasta que llegaron los colonos y los invadieron y claramente los esclavizaron, como pasó en muchas partes, y eso fue más o menos en el siglo XVI, y desde ahí es que empezó como a crecer un poco la cantidad de gente que vivía en la zona. Pero la ocupación definitiva del lugar empezó cuando llegó un azoreño que se llamaba Baltasar Correa. Bueno, como vieron un poco en mi video que yo les conté la historia de Itajaí, azoreños son las personas que vienen de Azores, que es un lugar de Europa, y de eso trae mucho la cultura que hay por acá. Y bueno, en 1758 fue cuando más empezaron a llegar inmigrantes a la zona, a ser como más poblada. Había muchos portugueses que eran azoreños justamente, y mucha gente que vivía en Portobelo, que se venía para Balneario Camboriú para vivir ahí. Parece que por cierto tiempo Balneario perteneció en parte a Portobelo, pero no por territorialmente, sino por algo más político que hacían en la zona. Eso no tiene una certeza absoluta, pero es una información que me encontré que estaba por ahí. Bueno, en ese momento Balneario Camboriú se le decía Nosa Señora do Bom Suceso. La verdad que los nombres de balneario fueron cambiando muchísimo, ya van a ver que tuvo varios nombres. Y hay varios que ni siquiera se los voy a decir porque era simplemente como apodos que le ponían al territorio. En 1848, la antigua Balneario Camboriú, ese antiguo territorio, se hizo parte de Itajaí. Antiguamente no estaba ligada a Itajaí y ahí es como que se hizo parte. Y la verdad que había varias ciudades que eran parte de Itajaí en esa época. Es como que después se fueron como emancipando, entonces ahí es como que cada una tomó su territorio. Pero en esas épocas estaban todas juntas. Y bueno, entonces ahí el territorio de Balneario se llamó Bairro da Barra. Era más como un barrio que un territorio como tal. Se le decía distrito en realidad. Pero en realidad la verdadera pertenencia de la tierra de Balneario, si nos vamos más a lo técnico, a lo territorial, como sería, se estuvo evaluando en algunos estudios que se hicieron de 1989 hasta el 2007 más o menos, como que estuvieron haciendo estas divisiones geográficas. En realidad Balneario Camboriú pertenece a la zona de Itajaí y de Blumenau, esto según divisiones de microrregiones y mesorregiones. Entonces Balneario en realidad forma parte de la microrregión de Itajaí, que a la vez está incluida en la mesorregión
construcción del Valle de Itajaí, que en realidad el Valle de Itajaí es como una región que tiene varias ciudades que justamente comparten varias características, entonces se hizo como una región. Esto es más o menos como podríamos decir la Patagonia en Argentina, que son varias ciudades que están incluidas solo porque comparten características. Entonces ahí más o menos para tener claro en realidad cómo es el tema de las regiones. Y bueno, siguiendo con la historia, algo que marcó mucho en ese momento fue la construcción de la iglesia, que se llamó justamente Nuestra Señora de Buen Suceso, que era el nombre que tenía antes balneario, y esa iglesia hasta el día de hoy se mantiene en pie y hasta ha sido restaurada y todo, y la verdad que es como un símbolo de la ciudad, porque imagínense desde esa época que está. Y bueno, después de eso, en 1884 más o menos, Balneario Camboriú, bueno, lo que ahora sería Balneario Camboriú, se separó de Itajaí y lo llamaron Camboriú al lugar. Y bueno, acá viene el gran dilema de por qué lo llamaron Camboriú. O sea, literalmente estuve muchísimo tiempo buscando información de esto. Hay 10 versiones o más de por qué se llama así y literalmente no hay ninguna certeza. Entonces yo separé dos que me parece que son como las que más sentido tienen a mi parecer, pero si quieren saber más de esto pueden buscar, literalmente hay más de 10 versiones. Bueno, lo que sí se tiene más o menos claro es que es muy probable de que el nombre Camboriú provenga de lenguajes aborígenes, o sea que esto no sea europeo el nombre como tal, las raíces son más indígenas, entonces es por eso que les cuesta tanto saber qué realmente significaba. Parece que en los mapas ya desde antes el nombre Camboriú aparecía, entonces por eso que se cree esto, y que yo creo que estas son las teorías con más sentido. Una de las que me pareció que más sentido tenía significa Río das Camboas, porque Camboas era como unas trampas que hacían para poder pescar. Otra que podría tener sentido es que signifique Río de Lumbinas, justamente porque lumbinas es un pez que se encuentra mucho por ahí. Y bueno, como Balneario Camboriú era tan importante la pesca en ese entonces, puede ser que le hayan puesto ese nombre por eso. Entonces ahí más o menos lo que podría significar Camboriú, no hay certeza absoluta. Y bueno, a partir del 1920 fue que inmigrantes que vivían en las ciudades como Itajaí y Blumenau empezaron a frecuentar la playa como turistas. O sea, empezaron a ser los típicos turistas, la mayoría eran de origen alemán, también había italianos. Un dato curioso es que parece que los alemanes también tenían una cierta creencia de que bañarse en aguas de mar era más medicinal, entonces algunos tenían como un poco mal visto meterse al mar, pero sí solían hacer playa, digamos. Entonces es como un dato curioso que encontré por ahí, porque parece que había muchos que le tenían miedo al agua. Y bueno, justamente por esto se empezó como a querer invertir en hacer hoteles en el lugar, porque había tantos turistas que querían aprovechar, digamos. En 1928 fue cuando se creó como el primer proyecto de hotel, que en realidad era una casa de huéspedes, que se llamaba Strand Hotel, o también le decían Jacobs Hotel. Y estaba ubicado donde sería la avenida Atlántica. Bueno, la mayoría que hacían se ubicaba más o menos ahí porque era justo al frente de la playa. Y bueno, después fue avanzando y avanzando y creciendo ese proyecto. Y en 1934 hicieron como el primer hotel justamente en el mismo lugar, que se llamaba Hotel Miramar, que aún sigue en funcionamiento, solo que ahora la arquitectura es un poco más contemporánea. Y bueno, ya por allá de 1930, Balneario Camboriú, o sea, todavía no se llamaba así, empezó a destacar muchísimo turísticamente. Cada vez crecía más, cada vez venía más gente, o sea, era una locura. Y o sea, era tan llamativo justamente por las buenas condiciones climáticas, por la buena zona, que era tranquilo y cosas así. En 1954, justamente por esto lo llamaron Praia de Camboriú. Era como que toda esa zona donde estaba la playa ya directamente le decían Praia de Camboriú. En 1957 se hizo el primer hotel de lujo, que lo hizo Adolfo Fischer. No sé bien cómo se pronuncia, perdón. Es alemán claramente, o sea, había muchísimos inmigrantes alemanes acá. Así que, bueno, justamente se llamó el Hotel Fischer. Fue el primer hotel en Balneario Camboriú en tener baño, o sea, baño en cada habitación, que eso era como, wow, una novedad. Y bueno, esta estructura fue única en toda la parte donde está Santa Catarina ahora, porque era como una novedad. Y en 1950 ya se veía que la playa de Camboriú estaba muchísimo más desarrollada que todas las otras zonas del distrito, o sea, junto con lo que sería Camboriú hoy en día, porque Balneario Camboriú es una cosa y Camboriú es otra. Entonces ahí es donde ya querían como empezar a separarse, porque veían que podían autosustentarse y ya querían como
ir haciendo esa separación. Entonces ya para 1959 se pudo hacer como un acuerdo en el que ya la Praia de Camboriú, como le estaban llamando, era un distrito separado como tal. Así que quedó Camboriú y la Praia de Camboriú por separado. Y luego de eso, un acontecimiento muy importante de la época, que fue en 1960, es que crearon la BR-101. O sea, es una ruta súper importante hasta el día de hoy. Literalmente es por donde uno siempre va para poder manejar por esas zonas. El literal está desde los 60, a mí me sorprendió. O sea, uno cuando se pone a leer la historia se da cuenta de cómo hay cosas que uno ni se imagina que están hace tanto tiempo. Y bueno, para mí es mucho tiempo, pero para alguien que es más grande tal vez no sea tanto. Y ya para 1964 por fin se pudo hacer como una emancipación total. O sea, como que ya ese distrito que era la Praia de Camboriú ya era como independiente. Se nombró a sí mismo Balneario Camboriú. ¿Qué balneario? Como una curiosidad, era justamente poder bañarse, era como bañarse en las aguas, pero justamente tenían la creencia de que un balneario era algo más medicinal. Es por eso que les conté lo anterior, porque eso se volvió a repetir en el tema del significado de la palabra. Entonces sí, es como que lo tenían más medicinal, algunas personas tenían esa creencia, como que te curaba. Y bueno, justamente en 1964 fue de que ya no era más un distrito, ya era un municipio, o sea, se elevó muchísimo en categoría, así que ya desde ahí, desde 1964 fue que ya está siendo como la conocemos hoy en día, como un municipio. Y en ese mismo año fue que se fundó el Hotel Marambaya, que ya estaba siendo construido desde antes, pero su fundación fue en ese mismo momento. ¿Por qué lo cuento tan así? Porque resulta que ese hotel es como un ícono de balneario, literalmente es un ícono. Y esto es justamente por la forma que tiene, es un hotel con una forma arredondada. Eso lo hace distintivo y ya desde la época era como muy llamativo. Pero esperen, o sea, acá les estoy contando un montón de cosas históricas y tal, pero todavía no llegamos al punto que queremos saber. ¿Cómo es que se convirtió todo esto en algo tan rico? Porque, o sea, todavía no les estoy diciendo cómo es que esto terminó siendo lo que es ahora, porque en ese momento simplemente era una ciudad turística como podría ser cualquier otra de las que tiene alrededor. Entonces, ok, retomando un poco, sabemos que Balneario comenzó siendo prácticamente una aldea de pescadores y granjeros también había, pero recién en el siglo XX es que comenzó a ser como un boom turístico que era más que nada por inmigrantes que venían a vacacionar. Esto que los benefició tanto fue gracias a los inmigrantes. Estas personas hasta tenían casas de veraneo en la zona y claro, porque esta gente tenía plata, entonces podía hacer este tipo de cosas en el lugar, pero la mayor actividad turística claro que fue a partir de que empezó a ser un municipio, como les conté. Desde ahí es como que tomó prestigio y empezó a ser más y más visitada, más concurrida, más vista como algo bueno. Y ahí durante muchos años tuvo muchísimos turistas, hasta alemanes que le tenían miedo al agua, tenían de todo. Pero lo que pasaba es que la gente que estaba como en el poder y tal, no tenía tanto dinero como para invertir en infraestructura y estaban como queriendo traer inversores, atraer la atención de inversores para que pueda seguir creciendo esta ciudad, como que le veían mucho potencial y no se equivocaban. Y bueno, así es como pasó lo de construir estos hoteles, empezaron a hacer hoteles llamativos, como fue ese que era de lujo, que tenía un baño en cada habitación. Eso fue como empezando a llamar la atención. Por eso es que intentaban que esta gente inmigrante hiciera ese tipo de cosas. A veces hasta... Esto no lo leí en ningún lado, pero yo sé que en esa época solían hacer como un beneficio de intercambio y solían dar tierras a gente con mucho dinero para que haga este tipo de proyectos que potencia el lugar. Así que seguramente han hecho ese tipo de convenios en esa época para poder hacer este tipo de hoteles. A veces también lo que hacían, no solo que se los regalaban a las tierras, a veces también les daban las tierras por casi nada. O sea, literalmente el valor era muy poco, justamente para ayudar a potenciar el lugar. Y bueno, ya en los 70 había varias personas que estaban haciendo proyectos y cosas como tal. Ya empezaron como a hacer más cosas que le ayudaban al lugar y eso atrajo muchísima atención. Ya si nos vamos para los 90, para los 2000, Balneario cambió por completo porque fue ahí que tuvo un boom y creció muchísimo. Empezó a tener rascacielos, empezó a tener muchas edificaciones, también edificios lujosos y los que estaban
estaban en el poder realmente se preocupaban porque el lugar sea llamativo. En serio querían que sea llamativo. Y aparte hacer que la ciudad sea sostenible y tenga una buena calidad de vida para que la gente empiece como a implantarse ahí. Y es por eso que se hizo muy atractivo para vivir. Y eso trajo a mucha gente para vivir a Balneario Camboriú. Y bueno, claramente después de todo esto que se hizo, atrajo muchísimos inversores, mucha gente que fue invirtiendo para que crezca. Y no solamente para que crezca, porque cualquier persona que iba a invertir ahí realmente le surgía frutos. Porque imagínense, desde esa época que les cuento, que está creciendo y creciendo constantemente, y no ha tenido periodos muy como que baje o como que la gente no le interese vacacionar ahí. Como que desde siempre ha estado tan bien estructurada, desde siempre le ha preocupado tanto el beneficio de que tengan una buena impresión los turistas, que les ha ido bastante bien. É frequentada por brasileiros de todos os locais do país. Turistas da Argentina, Uruguai, Paraguai e de pontos mais distantes do exterior. La gran razón de su éxito es básicamente eso, hacer que los turistas se sintieran bien, hacer que tuvieran una experiencia única en el lugar, invertir muchísimo en el lugar, que la infraestructura sea realmente diferenciada. Y otra cosa que yo vi que hizo que sea la razón de su éxito es que no se quedaron con la cultura en la parte de infraestructura que les trajo Europa, porque muchas de las ciudades de por acá se quedaron con esa infraestructura más antigua porque quisieron como que sea parte de ellos todavía, quede en la historia marcada. En cambio Balneario no, Balneario se preocupó porque sea una ciudad moderna, que sea muy llamativa, y esto hizo que fuera tan distintiva y tan diferente a las demás que tiene alrededor, porque si ustedes ven cómo son las ciudades que están alrededor, podemos nombrar Itajaí, Portobelo, no sé, cualquiera de las que están alrededor son como súper nada que ver. O sea, vos entras a Balneario Camboriú y es otro mundo completamente aparte, y esto es justamente por cómo desde los comienzos ya pensaron en invertir tanto en este lugar. Y básicamente todas las edificaciones antiguas no están, o sea, hay muy pocas como es esa iglesia y tal, pero no se mantuvo casi nada de lo que estaba ahí en lo que era la zona de playa de Camboriú. Solamente se tiró todo y se hicieron edificios lujosos y cosas como tal. Es más, hay uno que lo remodelaron, que es una locura cómo quedó. Miren el antes y el después de cómo lo tiraron y hicieron uno nuevo lujoso. O sea, eso es una locura. Y bueno, sí, hay muchos que dicen, ay sí, pero hay que mantener las raíces para que se pueda ver la historia plasmada y tal. Pero ellos decidieron evolucionar directamente. Ustedes pueden decirme qué piensan en los comentarios de eso. Esperen, porque acá hay otra cosa que les tengo que contar. Porque esto no queda solo ahí, sino que la valorización del lugar se hizo tan grande y significativa que sorprende a todos en el día de hoy. O sea, Balneario Camboriú está constantemente creciendo. Recordemos que han cambiado el grosor de la playa, o sea, son mega inversiones que hacen que en otro lado no las vemos de por acá cerca. Entonces eso es lo que hizo que sea tan distintivo. Realmente yo creo que también fue suerte de que siempre tuvo como al poder más o menos gente que le interesara en serio hacer que avance, porque también no es fácil que haya gente en el poder que haga este tipo de cosas. Y en el 2022, después de esta mega obra de la ampliación de la playa, Balneario encerró con que el metro cuadrado vale 11.000 reales aproximadamente. O sea, una locura. Y ahora debe estar valorizándose más todavía. Y encima la ciudad solo tiene 150.000 habitantes. O sea, no tiene tanto porque, como les digo, es re chiquita. Pero aún así, más o menos recibe 3 millones de turistas por año. Hasta más. O sea, literalmente 3 millones es algo promedio. Y bueno, la ciudad tiene un costo de vida bastante alto, pero aún así, para la gente que va a invertir es muy bueno. Y encima la calidad de vida es muy distintiva. Se nota la diferencia. Es como que estás viviendo en otro mundo, y es un punto muy deseado para los extranjeros vivir ahí. O sea, por ejemplo, argentinos que se quieren venir a vivir ahí, pero no saben que te podés refundir si no sabes que es una ciudad tan cara. Y también hay propios brasileros de otras zonas que desean vivir ahí. Es como un punto muy interesante para vivir. Es que pasa que bueno, también hay mucha gente rica viviendo ahí, mucha gente con dinero que invierte, que tiene autos caros y cosas así, y eso bueno, lo hace súper atractivo para cualquiera que quiere
una vida así. Y bueno, también otra cosa que les quería contar es que su cultura es súper diversificada, o sea, literalmente tiene extranjeros de todas partes, o sea, tiene de todos los países, gente de casi todos los estados de Brasil, o sea, eso es una locura. Yo cuando vivía allá, porque vivía allá, era muy loco cómo me encontraba con gente de tantos lugares distintos, o sea, casi que no me encontraba con gente nativa del lugar. Si querés ver más sobre Balneario Camboriú, un poco sobre cómo se ve esta ciudad, te dejo este video que tendría que renovarlo, la verdad, para mostrarles cómo está hoy en día. Díganme si les gustaría que lo haga. Y te recomiendo este video si querés ver un poco sobre la historia de Ittayay, que eso es bastante interesante también. Espero que les haya gustado el video, que me dejen su opinión también porque es muy importante. Pueden complementar varios datos que les gustaría decir. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Gracias por ver. Chau, chau.